Nicolás Massot, ¿cómo te va? Muy bien, ustedes. Gracias por la invitación y feliz día. Gracias, Bien, feliz día de la va paz, bien. ¿Ustedes están un poco complicados o no? Hay que definir ustedes. No hablo de tu familia. ¿Cómo está Cambiemos? ¿Cómo te cayó la reaparición de Macri? 2 veces en una semana. Yo creo que él ha sido muy prudente en todo este tiempo. Creo que van a coincidir conmigo de que la figura del expresidente o de la expresidenta en Argentina es una figura complicada. Es una figura distinta a la de a otras partes del mundo, en donde tal vez ya a la salida se la dota cultural, social y políticamente de un estatus más bien internacional, de transmisión de experiencias, de referencia. Acá en la Argentina parece que tenemos una costumbre de embarrarlo rápidamente, traer esa figura de nuevo al campo electoral a través de distintos mecanismos, y eso muchas veces hace que no sea tan fácil guardar la prudencia. Él ha tenido un silencio bastante largo, creo que correlativo con el comienzo de un nuevo gobierno en una circunstancia muy compleja, y me parece que ayer, debo reconocer que no escuché la entrevista entera, pero los pasajes que pude escuchar me parecieron en la misma línea, con bastante prudencia y cumpliendo bastante bien ese rol de expresidente. Massot, bueno, pero el gobierno lo trajo rápido a Macri por el tema de las escuchas, ¿no? Por el tema de por las supuestas escuchas y por el seguimiento de oposición y de gente de propia de Cambiemos, ¿no? Que, bueno, usted tengo entendido que dijo que sí, que las escuchas existieron. ¿Es así? No lo digo yo. Es decir, la justicia ya tiene acabadas pruebas de, digamos, pero nada que involucre, al menos no por el momento, ningún funcionario político. Lo que existe hoy, y hay que atenerse a eso, es una cantidad de material fotográfico, fílmico y audios entre espías que a su vez eran empleados de la AFI. O sea, sabemos que eran empleados de la AFI y sabemos que hacían operaciones de espionaje ilegal. Eso es todo lo que sabemos, no sabemos más que eso. Si le ponemos el punto ahí, ya reviste una gravedad bastante significativa, porque es confirmar aquel mito, aquel radiopasillo que lamentablemente estábamos acostumbrados a escuchar, de que estas cosas existían. Cuando vos las ves, toman otra dimensión, y es reconocer que había recursos públicos que debían estar destinados a tareas de inteligencia para perseguir delitos, crímenes organizados, que se cobran muchas vidas en nuestro país, como es el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, que por el contrario estaban siendo tergiversados, malversados a espionaje ilegal. Eso ya de por sí es gravísimo. Ahora lo que tiene que determinar la justicia es si existió o no existió alguna cadena de mando ulterior. Pero, digamos, creo que así como muchos de Cambiemos pedimos prudencia para con nuestras propias declaraciones en otro tipo de causas, creo que también es atinado pedirle a muchos funcionarios del gobierno o personajes de la órbita del Frente de Todos la misma prudencia y el mismo espacio a la justicia antes de lanzarse a hacer conjeturas respecto, o acusaciones, peor aún, respecto de este tipo de cuestiones que son graves y que sabemos que fueron transversales a muchísimos gobiernos, que no es un patrimonio ni del anterior, ni del anterior al anterior, ni del actual. Creo que es el tipo de cosas en donde la política tiene que madurar y cerrar la grieta, porque si no, nunca pasamos en limpio y siempre nos tiramos con las causas por la cabeza. Ahora, supongo o presumo que haciendo un poco el repaso de lo que fue el gobierno de ustedes, más allá del tema económico, el no haber hecho ninguna modificación en el sistema de inteligencia fue también uno de los graves errores que cometió el gobierno de Cambiemos. Una cuenta pendiente de muchos gobiernos que en efecto llegan muchas veces prometiendo reformas profundas en el sistema de inteligencia y por algún motivo después se quedan cortas. ¿Por qué crees que Macri no hizo nada? Mira, solo nombró a Rivas y Magdalani y el resto? No quiero ser evasivo, pero sinceramente, y casi que me molesta un poco que lo haya dicho Beatriz, porque parece que me estoy copiando, pero es un mundo que ignoro absolutamente. Nunca fui un entendido de la política de espionaje, de manera que me cuesta responder esa pregunta. Y de la política, bueno, y de la interna de Cambiemos, digamos, usted de alguna forma juega con Monzó
y juega con Rogelio Frigerio. De todas las formas. De todas las formas con ellos. Y Macri y Rodríguez Larreta, ¿quién es el que se perfila? Yo creo que acá hay que acostumbrarse Recuerden cuando éramos gobierno. Cuando éramos gobierno también a mucha gente le costaba entender la dinámica con la que funcionaba el gobierno y con la que funcionaba el liderazgo de Macri, que definitivamente no es un liderazgo tan verticalista como tal vez están acostumbrados en la vereda de enfrente. Y esa misma dinámica tan particular, hija de una coalición muy diversa, que en los últimos 25 años no se había organizado en el no peronismo, por decirlo de alguna manera, y nunca ese espacio estuvo tan bien organizado a la vez. Si bien la pregunta está orientada en realidad a lo contrario, yo te contesto, difícilmente encontremos en los últimos 25 o 30 años una organización tan homogénea, y mucho de eso tiene que ver con el equilibrio que se está viendo en el mapa político actual y en determinados frenos a iniciativas como puede haber sido lo de Vicentín. Es decir que yo lo que diría es, hay que acostumbrarse a un espacio en donde también es de destacar un puñado bastante nutrido de dirigentes con expectativa electoral nacional, con aspiraciones de liderazgo fundadas en su conocimiento público y en sus imágenes. No estamos hablando de una o dos personas, como por ahí ocurrió en otras épocas, en el radicalismo o en el mismo PRO, o puede ocurrir en el peronismo. Nicolás, igual me sumo a la pregunta de Daniel y continúo. Vos trabajás con Emilio Monzó, con Rogelio Frigerio, y ustedes tienen muchas diferencias con lo que se llama el ala dura de Juntos por el Cambio, o sea, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, y por ejemplo el otro día hubo un comunicado con el caso del asesinato de Gutiérrez que hablaron rápidamente de gravedad institucional y que armó mucho ruido en Cambiemos. ¿Cuál es la postura de ustedes respecto de esto? Pero a ver, Pablo, nosotros la verdad es que siempre sostuvimos en general el mismo discurso y las mismas prédicas que estamos sosteniendo hoy, aún cuando estábamos en el oficialismo y aún cuando veníamos de ganar 2 elecciones seguidas. Es decir, nuestra idea de una Argentina con políticas de Estado, de una Argentina bifrentista, si querés, o bipartidista, que se enfrenta en determinados temas, vuelvo a lo de Vicentín porque es lo más reciente que tenemos, y con la misma contundencia con la que se enfrenta, también pueda estar dispuesta a discutir las políticas de Estado que necesita un momento como este. O sea, venimos de un país que hace 10 años crece, está prácticamente estancado. Tiene niveles de pobreza crecientes, estamos hablando de que se pueden sumar entre 12 y 15 puntos de pobres después de esta pandemia. O sea, se nos cae una porción de la clase media al desempleo o a la pobreza monetaria, es decir, que no le alcanza para llegar a fin de mes. Seguir discutiendo este tipo de cuestiones cuando tenemos una agenda por delante, que es terminar el acuerdo con los holdouts, rápidamente avanzar hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto, como siempre hizo, va a pedir un programa económico. Es un programa económico que ya sabemos los trazos gruesos por donde pasa. Es decir, ahora a los debates que ya arrastramos de la anterior época del kirchnerismo y que parcialmente intentamos encaminar nosotros, pero siguen vigentes, como el debate previsional, el debate tarifario. Ahora le agregamos la inversión social producto de la pandemia, es decir, la IFE, el ATP, son todas cuestiones que hacen al gran problema del quebranto en el Estado argentino, del déficit fiscal, que es el yunque que nos impide generar trabajo e inversión. Entonces, lo único que decimos, Pablo, lo decíamos entonces y lo decimos ahora, es la grieta te sirve para ganar elecciones. Gana elecciones pero derrota gobiernos. Es muy fácil llegar con un discurso extremo, con un discurso de denuncia y de confrontación, y es muy difícil tener éxito en la gestión. Y digo, para muestra sobre un botón, le está pasando a este gobierno, que evidentemente, como ustedes decían en la introducción, había generado expectativas el presidente de una moderación que pareciera que está abandonando, y ahí una parte de la respuesta de hoy le pasó a nuestro gobierno, que llegó con un mensaje de unidad a los argentinos y con una fuerte prédica antikirchnerista, y de la noche a la mañana empezamos a ser antiperonistas y nos olvidamos en muchos casos de acuerdos de largo plazo que le podrían haber dado a la Argentina otro derrotero. La mirada sobre la pandemia, ¿benévola o crítica? ¿La pandemia y la unidad es ficción o puede ser prolongación de algo a futuro?
Yo quisiera que sea lo segundo, yo quisiera que... No, el querer es una cosa. Bueno, por Además eso, no tengo la bola de cristal. A mí voy a ir un poco más allá para contestarle también a Pablo. Nosotros trabajamos para que esta dinámica política se prolongue. Es decir, pensar que Horacio Rodríguez Larreta, por gobernar codo a codo con el presidente y con el gobernador de la provincia, todos votados, es decir, no es más democrático que eso, difícil. Pensar que por eso deja de ser uno de los principales opositores en este país es una señal de inmadurez política. No tiene nada que ver, es absolutamente compatible. Y es más, apoyar algunas medidas te da la legitimidad para clavar los tacos, como se dice en el lunfardo, con mucha más legitimidad cuando lo tenés que hacer y no parecer un contra que siempre está queriendo poner palos en la rueda. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio en la dinámica política. Por supuesto, para el tango hacen falta dos. Sí. No es solamente Cambiemos. Sí, pero acá me parece que este tango tiene tres, porque la pregunta ¿es eso posible con Cristina Kirchner? Tiene que serlo, Daniel. Tiene que serlo, porque... digamos, ya probamos hace unos años con El kirchnerismo no vuelve más, el kirchnerismo desapareció. Esa película la vimos y no funcionó. Y no funcionó porque la sociedad no quiso, o al menos una parte de la sociedad no quiso. Entonces, tenemos que entender que mientras nosotros seguimos debatiéndonos para vencer definitivamente al kirchnerismo o vencer definitivamente al macrismo, los años pasan y la situación socioeconómica se deteriora. Es mucho más fácil y mucho más realista reconocernos mutuamente, sin perder nuestra identidad, discutir un proyecto de país común, con todas nuestras diferencias, muy enérgicas y muy contundentes a veces, pero también muy colaborativas otras. Pasó. Mil gracias por estar. A ustedes. Gracias.